Muchas gracias. Senadora Sacnur, para empezar, por supuesto que, como usted sabe, la cuestión del contexto internacional afecta a la cuestión económica, particularmente con un tipo de cambio flotante, y usted sabe que hay varias razones que influyen en una situación como la de hoy: devaluación de monedas en varios lugares de nuestra región, aumento y cambio de política de tasas en Estados Unidos, que afectan y que, por supuesto, nos inquieta como todos. Lo que nos da una enorme tranquilidad hoy es que el Banco Central tiene reservas, cosa que no tenía cuando nosotros llegamos al gobierno y cuando ustedes nos entregaron al gobierno, con lo cual lo más importante es tener la tranquilidad de que hoy hay un Banco Central que tiene capacidad de defender el valor de la moneda y de poder intervenir en situaciones excepcionales. Respecto a la cuestión de la preocupación económica, y también en esto, para hablar de datos y cifras concretas, ¿no? Usted hablaba de la producción automotriz. La producción automotriz el primer trimestre aumentó 20% en nuestro país, las exportaciones 43%, más allá de la situación puntual que puede estar afectando a General Motors. En general el sector, gracias a los acuerdos productivos que se generaron y gracias a las políticas que se hicieron, está claramente en un proceso de crecimiento y expansión. En materia de soja, creo que no hace falta aclarar, senador, sí, gracias. No hace falta aclarar la cuestión de la sequía. Creo que hablar de una importación sin hablar de la sequía consideramos que es impreciso, por decir lo menos posible. La producción de acero creció 25% en la Argentina en el primer trimestre del año también. Hemos hablado mucho con el sector, está en uno de los momentos de expansión más importantes de los últimos años, como prácticamente todos los sectores de la actividad industrial de la Argentina. Una Argentina que ayer mismo vimos los datos del INDEC, datos que hoy vuelven a ser confiables, que estamos ante un crecimiento robusto, importante, hace ya más de 7 trimestres y que en el fondo nos permiten poder decir, cuando nos pregunta cuál es el rumbo de la política económica, es un rumbo bien distinto a el del gobierno que nos dejó el 10 de diciembre del 2015, ¿no? Ustedes representan el bloque que comparten con la expresidenta Kirchner. Lamento hoy no poder dialogar esto con ella, pero nosotros tenemos claramente un rumbo distinto. Creemos que hay que hacer un camino de crecimiento sustentable, sostenido a partir de la inversión, sostenido a partir de la capacidad de generar reglas de juego transparentes, competitivas, que generen empleo de calidad para todos los rincones de la Argentina. Y eso creemos que está ocurriendo, más allá de las dificultades que enfrentamos centralmente producto de las, a nuestro entender, malas políticas que nos legaron. En cuestión del tema tarifario, quisiera decir varias cuestiones. En primer lugar, cómo cambiemos. Nosotros hemos planteado que estamos en contra de la idea de que el Parlamento tenga que ser el lugar donde se fije la política tarifaria. Y esto no solo lo decimos nosotros, lo dijo también y consensuó en general el Consejo Federal de Energía, ya que consideramos que tampoco los parlamentos provinciales o municipales deben ser el ámbito donde se fije la política energética. Política energética, además, que como también hemos planteado, hemos recibido un país que, pese a tener todos los recursos naturales para ser superavitario y exportador de energía, nos dejaron un país que importa porque se quebró la matriz energética en nuestro país, producto de las malas políticas de la gestión anterior. Con lo cual, en primer lugar, creemos que, particularmente aquellos que han tenido un rol de gobierno y aquellos más cercanos también a la expresidenta Kirchner, creemos que deberían tener una mirada de mayor responsabilidad a la hora del diagnóstico y de las propuestas. Y en ese sentido, respecto al proyecto específico de la emergencia tarifaria, de que el Gobierno Nacional absorba la cuestión del IVA, la cuestión de las rebajas planteadas, etcétera, consideramos que de mínima, para poder analizar una discusión en términos serios, tiene que haber una propuesta de explicar de qué parte del presupuesto nacional vigente se van a sacar esos fondos, porque si no, lo que estamos generando es algo muy parecido a lo que la expresidenta Kirchner dijo en el 2010, a la hora de vetar una ley. Lo que la oposición intenta es desfinanciar y quebrar el Estado, y eso no lo vamos a permitir, porque tiene un límite, a nuestro entender, la manipulación y la demagogia que puede haber en una propuesta. Todos nos tenemos que unir en resolver los problemas, no tan solo en tratar de sacar un rédito pequeño. Por ejemplo, además, como hablábamos recién,
Ustedes saben muy bien que para cambiar el IVA de la factura de servicios públicos haría falta una ley y además para modificar la coparticipación requiere otra modificación y no es una cuestión que dependa de un decreto. Pero además, centralmente, tenemos que ser responsables en la cuestión de los caminos para lograr, como dijimos al principio en la presentación, un equilibrio en materia de tarifaria en todo el país. 8 de cada 10 pesos de subsidios del gobierno nacional kirchnerista iban a 2 provincias del país, justamente generando un desfasaje y una complicación que después se fue ahondando con el tiempo. En particular también para la situación de la Patagonia, que varias hicieron referencia. Recordemos que el país está pagando hoy $4,68 el millón de BTU de gas. La Patagonia está pagando $1,93, 60% menos que el resto del país. Con lo cual, la modificación en materia tarifaria de la Patagonia tiene un cronograma más progresivo, al igual que en materia eléctrica lo tiene las provincias ahora del NEA. Después vuelvo con el tema cuando hablemos de Santa Cruz. Habla del tema metalmecánico, es muy interesante porque hoy el presidente de la República, probablemente la primera vez que un presidente de la República estuvo en Las Parejas, con todo el sector metalmecánico, trabajando codo a codo, sindicatos, intendentes, gobiernos, agencias del Estado y empresarios para lograr fortalecer un sector que es estratégico para nuestro país y que creemos que tiene un enorme potencial y futuro en un montón de sectores. Es una situación que combina distintos elementos, pero el otro día lo hablábamos, por ejemplo, gracias a la innovación de los bitrenes. Hoy las fábricas de carrocería no tienen tiempo suficiente, no dan abasto en materia de turnos para generar las nuevas entregas de los pedidos que hay, que mejoran además la producción y la competitividad, con lo cual creo que en general lo que le diría es, estamos ahí, cerca del problema, con el sector, como con todos los sectores productivos de la Argentina, trabajando para que ese sector crezca. Y lo que va a pasar es que sector por sector se va demostrando que los miedos que quisieron generar de que no queríamos a la industria nacional, que queríamos desarmar la industria nacional, han demostrado la realidad que fueron falsos. Y creo que en la honestidad política también sería importante destacar eso, porque si no nos quedamos en un debate medio parcial. En materia de vacunas, sí, los repro lo tomo dentro de ese contexto del pedido, lo analizaremos con el Ministerio de Trabajo, pero lo que digo es que hoy estuvieron ahí todos juntos, así que seguramente surgió el tema. No tenemos retraso ni reprogramación de calendario de vacunas. Cada año se entregan más vacunas y jeringas. En 2016 se entregaron 2 millones más de vacunas que en el 2015. En el 2017 se entregaron 5 millones más de vacunas que en el 2015. Y en el 2018 se proyecta una cantidad de entregar aún mayor. Y todas las unidades y fecha de entrega, incluidas las de Santa Fe, están indicadas en el informe. Y respecto a la deuda de la provincia, al igual que al senador Perotti, podemos mandar las precisiones de lo que fue la propuesta que se le hizo al gobernador. Después, igual, sí, como una observación más general, creo que, y lo hemos hablado hace poco, la provincia de Santa Fe probablemente sea una de las 3 o 4 provincias más beneficiadas en materia productiva por los cambios que ha hecho en política macroeconómica y microeconómica este gobierno. Cada uno de los sectores, desde el campo, la producción, la infraestructura y además resolviendo problemas enormes, como el tema lácteo, por ejemplo, que justamente a partir de la mesa productiva se ha podido mejorar la estructura de costos, se ha podido empezar a trabajar en revertir un retroceso que veíamos, por ejemplo, en un país que prohibía exportar queso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y que hoy todo eso se va regularizando de manera muy positiva. Respecto, senadora Almirón, respecto a los temas de corrientes, como le decía antes, el acuerdo que hubo entre el Ministerio de Energía y las provincias del NEA van a permitir ese alivio de que los aumentos van a tener un cronograma más progresivo y más lento para las provincias electrodependientes. Esto además de lo que estamos haciendo en materia de seguir avanzando en todo lo que es infraestructura en general, ¿no?
Respecto a la cuestión de las ganancias de las empresas, más allá también podemos dar información más técnica, por suerte hay entes reguladores hoy que dan esta información. Durante este gobierno se bajó el modelo de ganancias, justamente en base a un modelo de costos del 14% al 6%, y que consideramos que está atado justamente con lo que es los modelos de inversión, porque necesitamos también invertir y generar más y mejor red de servicios energéticos. Y después en materia de los servicios urbanos se regulan por los municipios y las provincias, con lo cual las empresas presentan rendiciones de sus gastos, pero el margen de ganancia depende de las tarifas que define cada jurisdicción. Respecto a la cuestión del Parlasur, como usted sabe, la justicia ha fallado en contra de los reclamos de los señores Carlemig y Lozano, no habiendo sentencia alguna que obliga al pago de las dietas. Lo que ha planteado ayer la jueza Servini de Cubría es que el Congreso debe tratar para el presupuesto 2019 si incluye o no esa partida. Es un debate que estará en el Congreso, pero no es una obligación por parte del Poder Ejecutivo de pagarlo. Senadora Yani, más allá que probablemente tenemos una visión muy distinta sobre la realidad de Santa Cruz y sobre la responsabilidad de la realidad de Santa Cruz, creo que es muy importante destacar que la provincia adeuda hace 22 meses los pagos a Camesa. Con lo cual, además, Santa Cruz no comparte sus datos con el Sintis, con lo cual es una obligación para la cuestión de tarifa social. Y lamentablemente no nos sorprende porque son uno de los muchos problemas que tenemos hoy en día. Lo que rechazamos de plano absolutamente es que se pueda acusar que con la provincia de Santa Cruz estemos haciendo lo que hizo la expresidenta Kirchner con la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o con Córdoba, o con San Luis, o con Corrientes, que es discriminarla. Hemos tenido un diálogo permanente y usted sabe, creo, muy bien, la gobernadora Alicia Kirchner sabe muy bien que hemos tenido una permanente predisposición a trabajar y a resolver los problemas. Y en particular, dos problemas que usted menciona en materia de represas. Más allá de los problemas enormes que encontramos cuando llegamos con el tema, hemos puesto la prioridad en resolverlos y en poner en funcionamiento la obra, incluso trabajando muchísimas conflictividades que había en materia ambiental, en materia de transparencia, en materia de planeamiento de la obra y en materia de los contratistas. Y aún así hemos redoblado y mantenido el compromiso. El propio Frigerio estuvo allí en la obra. Es una obra que se hará y que se hará, por suerte, con un rediseño que baja sensiblemente el impacto ambiental, de a nuestro entender, los problemas enormes que tenía el diseño de las obras anteriores. En materia de Río Turbio y el yacimiento, también ha habido un trabajo muy fuerte por parte de esta administración y de la intervención de yacimientos de Río Turbio para lograr que la producción sea sustentable y que se pueda producir en esa mina y en esa usina. Está claro por demás que en la discusión energética es bueno que todos los argentinos sepan lo que se invirtió en esa infraestructura que hasta el momento no ha entregado energía, como bien sabemos, al resto del país, al sistema integrado y que motivo por el cual, como sabemos, muchos exfuncionarios están siendo investigados por la justicia. De todas formas, también aprovechamos para condenar y pedir la condena enérgica por parte de su bloque, de la gobernadora, como le hemos hablado, y de todo el Senado, de la inadmisible violencia que se ha ejercido por parte de algunos dirigentes políticos y gremiales en la ciudad de Río Turbio, violencia que nunca puede ser justificable en ningún escenario, centralmente por lo que fue grandes actos de cobardía, particularmente con los trabajadores de la intervención, con los que trabajan sencillamente para tratar de poner las cuentas en orden y hacer lo que la gestión anterior del kirchnerismo no logró, que es hacer que eso funcione de forma sustentable. Con lo cual espero, ojalá, que todas las fuerzas políticas del
de Santa Cruz acompañan en ese repudio a la violencia y en el pedido de que haya justicia lo más claramente posible para cualquier actitud mafiosa, de extorsión o de violencia por parte de quien sea. Respecto a la planta de ósmosis inversa para la ciudad de Caleta Olivia, el contratista abandonó los trabajos a comienzos del corriente año y la Secretaría de Infraestructura y Política Hídrica instruyó al DENOSA para proceder a la rescisión del contrato. El plazo de finalización se estima entre 6 y 8 meses a partir de la fecha de las instancias administrativas de la rescisión, siempre y cuando la empresa no vaya a la vía judicial. Con lo cual, insisto, no creemos que esto tenga que ver con ninguna cuestión ni política, ni mucho menos. Respecto, senadora García Larriburu, más allá de que, por supuesto, están vías de clarificar lo que pasó con las preguntas y siempre serán respondidas. En primer lugar, que en ciencia y tecnología nosotros, ahora voy a darle exactamente las cifras, pero de ninguna manera aceptamos que se esté comprometiendo el presupuesto, ni que se esté reduciendo la inversión, ni que se esté desfinanciando la política, ni mucho menos. Creemos que la tarea de una política de Estado que continúa el mismo ministro de la gestión anterior, que es Lino Barañao, y que ha realizado, por supuesto, mejoras también en políticas para lograr incorporar, como lo pidió la expresidenta Kirchner en su momento, también herramientas de financiamiento privado en la investigación científica. Creemos que no tiene que caer solo el peso del Estado de la investigación científica, tiene que caer también en el sistema universitario y en el sistema empresarial, para que sea compartido un sistema científico innovador, vinculado a la producción, la generación de riqueza, y esa siempre ha sido la lógica. Tanto en las discusiones puntuales del INTI, por ejemplo, lo hablé en la Cámara de Diputados, todos los indicadores de productividad y de producción y de trabajo del INTI han mejorado, desconociendo a nuestro entender ese vínculo que se quiere hacer entre cantidad de empleados y calidad de una política. Hemos logrado mejorar la capacidad de administración al mismo tiempo que acercar en todos los organismos un poco más a una lógica de dotación óptima que se tuvo en el pasado, digamos, y todavía tenemos que ir haciendo ese trabajo para lograr mejores resultados. Pero insisto que no hay ningún desfinanciamiento de ningún programa de las políticas científicas que creemos son muy importantes para nuestro país. En materia de INVAP, en particular, como usted sabe, el presidente de la Nación ha estado, yo he estado, ha estado numerosos ministros varias veces y hace poquitos días estuvo Mario Quintana allí, protagonista de otra pregunta que ya contestaré. Y Mario Quintana estuvo trabajando con ellos, estamos trabajando primero en regularizar los pagos, entendemos, venimos trabajando mucho con el gobernador Peretinec, también en cómo lograr la normalización de los temas de los pagos, que entendemos que es una prioridad. En segundo lugar, acompañando, como usted bien sabe, a INVAP en la competencia y las licitaciones de las nuevas compras que ha ganado, centralmente la de Holanda y la de Bolivia, que venía de hace tiempo, pero que estaba pendiente. Pero la de Holanda ha sido muy fuerte el apoyo del propio presidente y eso creemos que ha sido muy importante. Y en tercer lugar, para armar un plan de negocios y un plan de trabajo sustentable, entendiendo que lo que usted menciona como una cuestión positiva, que es el aumento de la planta de empleados, también supone un desafío, porque también implica una necesidad de organizar un flujo de ingresos y de capital de trabajo que permita ir hacia esos proyectos que hemos ganado y los proyectos que tenemos que seguir ganando. Con lo cual, lo primero es reiterar nuestro compromiso de trabajar con ellos. Estamos en línea permanente para tratar de ayudarlos en esta coyuntura difícil y lo seguiremos haciendo. Respecto a los acuerdos, el acuerdo de medicamentos, el alcance de convenio de PAMI con laboratorios creo que ha sido un hito extraordinario. Nos llamó la atención a veces también la falta de destaque como política de Estado, porque consideramos que debería ser una cuestión de política de Estado. En todo caso, la defensa de los bolsillos de los jubilados, en este caso la mejora de las condiciones de la compra de medicamentos ha sido un cambio respecto a una política que se venía dando hace mucho tiempo en el PAMI y que va de la mano de la mejora en la política de compra de medicamentos por parte del Estado en general.
Hemos visto los ejemplos de compras donde se redujo un 80%, un 70% también lo que pagaba el Estado y lo que paga ahora, gracias a organizar más competencia, más transparencia y una política inteligente de compra de medicamentos por parte del Estado Nacional, las provincias de Buenos Aires, el PAMI, el IOMA, entre otros, y ojalá que se vayan sumando muchos más actores a que podamos comprar en conjunto para negociar mejores herramientas de competitividad en las compras. Respecto a la cuestión de Pharmacity, no tenemos absolutamente nada que opinar. Es una cuestión de desarrollo territorial, como cualquier otra cuestión que tenga que ver con políticas de comercio, con lo cual no vemos una necesidad de una política o una respuesta en ese sentido. Y respecto a la cuestión de conflicto de intereses, Mario Quintana no interviene en las cuestiones relacionadas a esto y como muchos otros temas de conflicto de intereses hemos regularizado, hemos institucionalizado mecanismos para que justamente esto no sea solamente una declamación, sino que sea una cuestión en la práctica, en cualquier caso de alguien que venga del sector privado, de algún rubro en particular de la economía y en ese sentido, más allá de las discusiones o las, a veces incluso operaciones creo que hay o ataques que hay a la persona de Mario Quintana, validamos absolutamente su integridad, su honestidad y su intachable comportamiento en los temas vinculados a estas cuestiones. Muchas gracias. Ah, perdón, hay dos cuestiones más, me faltaba, no di vuelta a la página. En primer lugar, la cuestión de las tarifas. El caso que usted menciona, por supuesto que no tengo los detalles, es un poco delicado, me parece, poder ya sintetizarlo y juzgarlo y definirlo así. Me parece que tenemos que tratar este tema con mucha prudencia. E insistimos en lo que dijimos antes, creo que ya la respuesta más de Patagonia. Como usted sabe, ya dije lo que era la diferencia de lo que es el pago de la tarifa en Patagonia con respecto al resto del país, con lo cual allí, sumado a la obra del gasoducto cordillerano que estamos haciendo también en la región y otras cuestiones, creo que la síntesis esta de decir que en la Patagonia se sufre de una manera distinta es una síntesis que empobrece el análisis. Digamos que tenemos que trabajar todos juntos en todo el país en el trabajo de la cuestión de los hábitos, la cuestión de lo que podemos hacer para reducir el consumo, como se ha hecho en otros contextos, y al mismo tiempo de ser claros y transparentes con las distintas cuestiones que son beneficios puntuales, pues si no, para el que no está en la Patagonia, por ahí piensa que se paga la misma tarifa que en otro lugar, ¿no? Que es una cuestión que no es así. Y la cuestión de los comercios vacíos porque la gente compra online, se lo desmiento y creo que con solo ver el video de lo que dije en esa conversación con periodistas, cosa que también es un cambio positivo, creo, como esta conversación que no ocurría durante el gobierno de la expresidenta Kirchner, ese diálogo con periodistas. Primero, yo lo conté, son datos oficiales, el comercio hoy está en niveles muy altos de ocupación de locales. No es cierto que los comercios estén en un proceso masivo de cierre, no es cierto, no es información correcta. Lo cual no quita que pueda haber comercios con dificultades y comercios que les va mejor. Ante la pregunta de un periodista que me dijo, pero además se enfrentan a dificultades como el crecimiento del comercio online, digo sí, el crecimiento online, el comercio online está creciendo, eso es un dato, digamos, creo que no es un dato que sea tan sorprendente, pero de ninguna manera vinculamos una cuestión a otra. Y creo que eso, lo importante de vuelta a estas instancias de diálogo, rápidamente se puede conversar con serenidad, sin enojarse y dejar claro que esas mentiras que se tratan de hacer de forma permanente para tratar de negar no las dificultades, que por supuesto las tenemos, si llevamos cuánto tiempo de fracasos y frustraciones y con qué nivel de dificultad y de complicaciones nos dejaron el país el 10 de diciembre del 2015, sino para negar también las cosas positivas, porque ahí cuando ustedes niegan las cosas positivas, creo que lo único que hacen es tratar de alimentar algo que muchos argentinos con mucho esfuerzo están poniendo el hombro para salir adelante y están viendo
los avances, las mejoras. Y solo doy un ejemplo de Bariloche, ¿no? Bariloche, que hemos hablado muchas veces en otras intervenciones, se espera una de las temporadas más importantes de la historia en materia de cantidad de pasajeros, cantidad de turistas, ya creciendo sobre el año pasado, que fue muy positiva. Va a ser un récord en cantidad de pasajeros que llegan directamente a Bariloche de distintos lugares del país. La planta de tratamiento que estamos haciendo, saneando en Nahuel Huapi, hace cuánto estaba pendiente, lo estamos haciendo. Las obras de infraestructura, hace cuánto estaban pendientes, lo estamos haciendo. Entonces, senadora, con el mayor respeto, y creo que a todo su bloque y también en su ausencia la expresidenta Kirchner, creo que es bueno discutir sobre los hechos reales y también poner algo en el lado del haber, de las cosas positivas, para que así nos enfocamos en las cosas que tenemos que resolver. Muchas gracias.